¿Sabe usted cómo recargar su energía vital? En realidad no, profe. Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés, el profe de los tatuajes, y esto es educación y entretenimiento para tiempos de crisis. Y hoy tenemos clase de meditación con Alberto. En este episodio vamos a explorar algunas enseñanzas y principios del Tao. ¿Del qué, profe? El Tao se puede definir como la ley del todo. Es el flujo del chi, de la energía que está presente en toda la materia. Filosóficamente es una entidad metafísica, pero en la práctica podemos aprender a conectar con esa energía vital y hacer prácticas de meditación. Y Alberto nos viene a hablar de eso. Acomódense, que este episodio está de lo más interesante. Hola, hoy vamos a hablar sobre las enseñanzas del taoísmo, que antes que nada vale la pena aclarar que las enseñanzas del taoísmo desde el punto de vista de la meditación son distintas de las enseñanzas del taoísmo desde el punto de vista filosófico. Digamos, la diferencia radica en que aunque pueden llegar a ser complementarias, no necesariamente un taoísta desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista filosófico, no necesariamente realiza las prácticas de meditación que enseña el taoísmo desde su punto de vista práctico, ¿no? Desde el movimiento del chi, que ya lo abordaremos un poco más adelante. Y, pero sí ocurre que las prácticas taoístas de meditación sí conllevan, digamos, a la comprensión y a la realización, sobre todo, de lo que el taoísmo como filosofía plantea. La diferencia está en que cuando el taoísmo es práctico, la enseñanza surge de adentro hacia afuera. En cambio, cuando el taoísmo es meramente filosófico e intelectual o religioso, la enseñanza taoísta ocurre de afuera hacia adentro. Cuando ocurre de afuera hacia adentro, digamos, la persona practica unas doctrinas, ¿no? Programa su mente con base en unas doctrinas. En cambio, cuando lo desarrolla de adentro hacia afuera, el practicante del taoísta no se está planteando ninguna doctrina, sino que es, digamos, una enseñanza y una práctica de vida que surge espontánea y naturalmente dentro de este practicante o este modelo de taoísmo. Entonces, pues este video no es sobre el taoísmo filosófico, no vamos a abordar digamos, los principios fundamentales de Lao Tse contemplados en su libro El Tao Te Ching, lo cual pues igual es muy recomendable conocerlo, estudiarlo. Sino vamos a abordarlo vamos a hablar un poco sobre en qué consisten, cuáles son el propósito de las prácticas taoístas desde la práctica de meditación, desde su sentido práctico. Estas prácticas taoístas, como todo lo relacionado con la espiritualidad, digamos, son milenarias. Sobre todo la espiritualidad de Oriente se remota pues, es un calendario incluso totalmente diferente al que nosotros conocemos, no es un calendario cristiano, esto es demasiado antiguo. Y fueron desarrolladas, digamos, las prácticas taoístas fueron desarrolladas por maestros taoístas que se involucraron mucho con la filosofía del Tao y sobre todo con la intención de poder acercar, digamos, la filosofía del Tao, acercarla más a las personas del común, ¿no? Entonces pasó el tiempo y a Occidente, como siempre, llega desde Oriente un instructor taoísta muy popular, aún está vivo, muy conocido, incluso mezcló estas enseñanzas con las finanzas propias de la sociedad de consumo y su escuela es toda una marca registrada, pero no por eso sus enseñanzas no son verdaderas, ¿sí? Eso no quiere decir que sus enseñanzas, cuando se practiquen, no generen resultados, ¿sí? Entonces, este señor se llama Mantak Chia, tuvo una esposa que se llama Menewa Chia, y llegaron a Estados Unidos más o menos a finales de los 70s y empezaron a instaurar las prácticas taoístas, hicieron una escuela y sacaron un sinnúmero de libros. Y digamos, él sí plantea la escuela taoísta en grados, ¿no?
en grados en donde no se practica tanto la virtud y las cuestiones morales del taoísmo, sino que son planteamientos prácticos que le permiten y que integran la vida cotidiana con la espiritualidad. Eso es algo eso es algo muy característico de la esencia del taoísmo en su sentido real. El Tao es tan sencillo que parece que es complejo, ¿no? Es complejo para la mente, pero en realidad es muy sencillo a la conciencia entender el Tao y entender las enseñanzas taoístas. Entonces, este señor, pues, el resultado de sus prácticas espirituales es un mejor funcionamiento de la vida cotidiana y un despertar de la conciencia en relación con la vida cotidiana, y eso es muy importante y es esencial en su enseñanza. Sí, en los resultados de su enseñanza, porque las enseñanzas de Mantak Chia, más que doctrinales, como he venido diciendo, son enseñanzas prácticas. Entonces establece un curso de niveles, de grados de practicante, ¿sí? El practicante se aproxima al curso desde un nivel más bajo y más sencillo, con unas técnicas y con unas recomendaciones prácticas sencillas que llevan a prácticas muchísimo más avanzadas, que también contemplan unos libros y en una escuela, digamos, en unos niveles más avanzados de estos practicantes. Entonces todo consiste sencillamente, pues eso, no sencillamente, sino principalmente, fundamentalmente, coincide en el manejo del chi. El chi y cómo el chi puede llegar a los niveles necesarios para convertirse en el Tao. ¿Sí? El chi, que es la energía vital, la energía primordial que todos los seres humanos tenemos, poco a poco, aprendiéndolo a manejar con estas prácticas, llevan a la conciencia al reconocimiento del Tao. Entonces, este manejo del chi es lo que en la India se llamaría el prana, en lo que en Occidente se llamaría la energía vital, que es una energía, que es la energía, es sencillamente, y es muy interesante como lo plantea el Tao, no es algo extraordinario, ni tiene las connotaciones místicas que tiene, por ejemplo, el hinduismo, sino es sencillamente la energía que uno tiene, ¿sí? La energía con la que se levanta todas las mañanas y que al llegar la noche ya está reducida y por eso tiene que dormir, ¿no? Digamos, esas son las explicaciones y las maneras en cómo él acerca esta enseñanza al público en general, que en realidad es así, digamos, no es por subestimar el público en general, sino que desde los maestros más avanzados del taoísmo hasta el discípulo entiende, hasta el discípulo más, digamos, de menos práctica entiende que cuando se habla del chi se habla de eso, se habla de esa energía que todos tenemos, esa energía que todos tenemos vital, que nos permite pensar, nos permite crear, nos permite trabajar, nos permite... Entonces enseña Mantak Chia que el principio fundamental de nuestra vida está en un desgaste del chi. Nosotros desde que nacemos hasta que morimos lo que estamos haciendo es como desperdiciando nuestra energía vital. La única manera en que nosotros recuperamos nuestra energía vital es a través del dormir, ¿sí? Pero con el tiempo, eso funciona durante los primeros años de vida hasta la adolescencia, hasta terminada la adolescencia, que el cuerpo efectivamente en las horas de sueño adquiere chi, fabrica, digamos, sí, regenera el cuerpo y va haciendo que sus conexiones neuronales funcionen, que sus hormonas funcionen, y eso es lo que ocurre en la etapa de crecimiento. El chi viene de una fuente inagotable que empieza a cargar y a nutrir el cuerpo. Luego, cuando ya se llega a la edad adulta temprana, que es aproximadamente los 21 años en adelante, empieza un desperdicio del chi. Ese desperdicio de la energía, esa cantidad de actividades que nosotros llevamos cotidianas, en la manera como estamos educados y sobre todo la manera como sentimos placer, eh, está abocado al desperdicio y a la pérdida de energía. ¿Sí? Nosotros, siempre que nosotros disfrutamos algo, lo estamos disfrutando consumiendo, desperdiciando grandes cantidades de energía. ¿Sí? Eso es lo que dice, lo que empieza a explicar la práctica taoísta. Entonces, ¿qué es lo que buscan estas meditaciones? Estas meditaciones lo que fundamentalmente buscan es aprender a eh, fabricar, digamos, esta etapa natural, orgánica que se da de alimentación y de creación de energía vital durante toda la etapa de crecimiento puede continuar, pero nosotros, debido al gusto que tenemos por el placer como acto de desperdicio de energía,
entonces hace que eso deje de funcionar. Pero la verdad hay grandes cantidades de energía que nosotros latentes que dejamos de fabricar y que dejamos de dirigir de una manera adecuada. Esa pérdida de energía desgasta, sobre todo se siente en el funcionamiento de los órganos internos. Ellos explican que básicamente son 5 órganos los fundamentales. Los principales, se enseña el taoísmo en este enfoque, son los pulmones, el estómago, el hígado, los riñones y el corazón. Esos 5 órganos son los órganos fundamentales, creadores y receptores de chi, que son los que empiezan a perder su funcionamiento habitual por la manera como nosotros desperdiciamos la energía en lo que consideramos placer, ¿no? Enseñan un poco que lo que nosotros consideramos placer realmente no es placentero, sí, realmente es un desgaste energético. Ese desgaste energético, como nos agota, como nos tumba, nos terminamos cansados, entonces por eso decimos que es placentero, porque nos lleva al cansancio de una manera dirigida. Ese placer pues se traduce en el placer de ganar dinero, entonces en el de producir, en el cual estamos gastando un montón de energía para adquisición de dinero. Ese placer también se traduce en eventos eufóricos, en ver televisión. Habla de cuando llega a Occidente y conoce la televisión, Mantak Chia dice que ese es un desgaste. Digamos, el ver televisión y ahora en estos tiempos la pantalla es un desgaste, ¿sí? Cuando uno termina, uno siente que está descansando y que está reposando, pero en realidad lo que está sucediendo es que está desperdiciando un montón de energía. Y continúo, esa energía se termina notándose en el desgaste de los órganos, de estos 5 órganos principales, de los que en realidad son centros, ¿sí? Son como, ellos lo mencionan como centros energéticos que se empiezan a deteriorar y conducen pues a un pésimo funcionamiento psicológico y a una vejez prematura, ¿sí? Eh, entonces, las prácticas taoístas lo que buscan es recuperar el buen funcionamiento de esta energía, ¿sí? Reconocer, recuperar y dirigir el funcionamiento del chi y cómo al hacerlo, pues nosotros empezamos a reconocer el Tao, ¿sí? Nosotros estamos desligados del Tao, del todo. El Tao es la unidad, eh, la unidad manifestada o inmanifestada de la existencia. Este principio fundamental de la espiritualidad en el que todos somos uno, ¿sí? No hay una dualidad. Esa idea, esa ruptura, esa dualidad permanente en la que andamos, enseña el taoísmo, se da por la pérdida indiscriminada de energía vital, de chi, ¿sí? Entonces estas prácticas empiezan a recuperarlo, como estaba mencionando desde el principio, es una escuela, él plantea una escuela bastante metódica en la cual hay unos grados básicos de práctica y unos grados avanzados de práctica. Los grados básicos de práctica eh, pues que no son básicos, en realidad son fundamentales, están encaminados al reconocimiento de estos 5 órganos principales que a su vez están asociados con los 5 sentidos físicos, que es por donde la energía sale, ¿sí? El olfato, la sensación, el gusto, por ahí es donde la energía sale o se desperdicia, digamos, está pegada o busca desperdiciarse, eso. Son las puertas por donde el ser humano busca perder su energía habitual, su energía vital. Entonces cada órgano está asociado a un sentido y cada sentido y cada órgano está asociado a unas emociones inferiores, ¿sí? Que a su vez cuando el chi empieza a dirigirse y a manejarse de manera adecuada, pues lleva a unas emociones superiores. Entonces, por ejemplo, habla de que los miedos están en los riñones, el miedo, digamos, está relacionado con la energía depositada en los riñones, por eso habla de que los niños cuando tienen miedo se orinan y hay una asociación entre el pavor y el acto de orinarse, donde la ira está relacionada con el corazón, donde eh, la ansiedad está relacionada con los pulmones, bueno.
Entonces son cinco emociones negativas que son las que se empiezan a apoderar, digamos, empiezan a suscitarse dentro de nosotros y van dañando esos determinados órganos a medida que nosotros vamos desperdiciando el chi. Entonces comienza con el reconocimiento de esos 5 elementos. Además los asocia con 5 elementos que son propios del taoísmo, que están en el I Ching, que son metal, fuego, agua, aire y madera. Entonces todo mantiene como una asociación, es un estudio muy interesante para la persona que quiera como inscribirse en esa escuela. Y las prácticas que empiezan con el reconocimiento de esto a través de una práctica muy bonita, muy hermosa, que es la que estamos precisamente realizando ahora en el grupo de meditación, que se llama la sonrisa interior. Entonces, es un principio sencillo en que nuestra sonrisa siempre es revitalizante. Nuestra sonrisa siempre revitaliza. Y realmente si lo llevamos a la práctica es verdad. La sonrisa no solo nos revitaliza a nosotros, sino que revitaliza al otro. Siempre que alguien sonríe, o alguien nos sonríe, hay una sensación de revitalidad que se traduce como todo está bien, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas son señales de vida. Cuando los bebés sonríen es un evento muy importante en el desarrollo de los bebés. Entonces, empieza con la sonrisa interior como ejercicio revitalizante. Entonces, es una práctica en la cual uno empieza a sonreír a estos 5 órganos fundamentalmente, pero también lo puede ampliar a sonreírle a lugares donde uno sienta malestar, porque todo malestar es precisamente pérdida de energía vital en esa región. Luego avanza eso lleva a un siguiente libro que se llama La fusión de los 5 elementos. Este libro, donde está la práctica de la sonrisa interior, se llama Transformando el estrés en vitalidad. Es un libro muy sencillo, muy bueno, difícil de conseguir. Seguro se puede conseguir gratis, pero es difícil de conseguir precisamente porque Mantak Chia ha tratado de poder hacer un negocio con sus enseñanzas, entonces pues está bastante capitalizado. Pero yo lo he recomendado y la gente lo ha logrado encontrar en internet. Igual, pues bueno, se compra, bueno, en fin, es la información ahora es muy fácil conseguirla. También está, luego de eso viene la fusión de los 5 elementos, que son unas prácticas dirigidas precisamente a la reorganización de la energía dentro de uno para que todos los órganos vitales se mantengan energéticamente cargados. Da una explicación muy, muy sensata y no sé si decirlo, pero muy científica, o sea, es muy clara, muy lúcida y tiene todo el sentido respecto a la manera en cómo él explica las relaciones que existen entre el desperdicio de energía y el bajo funcionamiento de los órganos. Luego de la fusión de los 5 elementos pasa a un siguiente libro que se llama La órbita microcósmica, eh, que es fundamental. Allá es como un poquito más avanzado y se inmiscuye un poco más en las teorías taoístas de Oriente, en el cual se puede ver como el estudio de los asientos, lo llaman ellos, que son focos energéticos en donde el chi, en donde también está agotado, pero precisamente se puede generar chi desde ahí, encontrando como centro principal la energía sexual. Lo que enseña el taoísmo es que toda nuestra energía, toda la energía vital es producida por nuestra energía sexual. Ese es como el generador. El generador energético de nuestra energía es la energía sexual. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestras prácticas sexuales centradas en el despilfarro de energía, pues es como si estuviéramos precisamente atacando el generador energético, ¿no? Entonces enseña a usar la energía sexual como lo que es, como una fuente generadora de energía y como esa energía, luego de transformarla, poderla distribuir por las distintas partes del cuerpo. Él también ha hecho a mano, por así decirlo, de las prácticas de Qigong. Hay unos libros de Qigong muy interesantes de él, pero el enfoque que él le da al Qigong es un enfoque basado en esto de lo que estamos hablando. Entonces, él se llama Mantak Chia, está aún vivo, pueden consultarlo, pueden investigarlo, es muy interesante y muy recomendable pues empezar primero la primaria, empezar con sus libros más básicos. eh, por ejemplo, las prácticas de Qigong que él da son bastante rigurosas físicamente, implican muchísimo desempeño físico.
Entonces es importante como empezar desde donde hay que empezar, que es desde abajo, ¿no? Si estos sujetos construyeron un método, digamos, es valioso seguir ese método, ¿no? Seguir ese método, empezar desde lo más básico, transformando el estrés en vitalidad y llegar hasta su libro más avanzado, que es igual la cúspide de su obra, que se llama El Tao Curativo del Amor, transformando la energía sexual masculina y femenina. Grandes libros, muy interesantes, se los recomiendo a todos, por lo menos que los conozcan. Pero en caso de interesarse en ello, siempre es bueno empezar desde el principio. Siempre en lo que respecta a la espiritualidad, en lo que respecta a toda práctica de meditación, en lo que respecta a cualquier método, siempre es importante empezar desde el principio. Siempre tener la humildad de comenzar con las prácticas más sencillas, así parezcan aparentemente absurdas. Lo que pasa es que, o sin como subestimadas, nuestra mente, nosotros tenemos un complejo de subestimar las cosas, porque no son complejas, porque no son elaboradas, porque no son cohetes espaciales o porque no son la bolsa de valores. Entonces, cada cosa que es sencilla siempre es subestimada y resulta que esas cosas sencillas tienen el poder de lo profundo, ¿sí? Mientras que la complejidad tiene el poder de la estructura hacia afuera, lo sencillo tiene la posibilidad de romper estructuras hacia adentro y eso es muy importante para nuestra paz interior. Entonces, la invitación es entonces ahora a conocer estas prácticas taoístas y ya. Ahora, el Tao Te Ching de Lao Tse, obviamente, y el I Ching, el libro de las mutaciones, que creo que es de autoría anónima, que son dos libros pilares del taoísmo, pues también son muy interesantes tener en la biblioteca y aprender de ellos lo que sea necesario aprender. Mil gracias Alberto por esa clase. En el grupo de meditación estuvimos estudiando un poco más de un mes la sonrisa interior y la órbita microcósmica. Ambas nos ayudan a manejar mucho mejor nuestra energía vital. Si les interesan estos temas, con Alberto tenemos un grupo abierto en donde hacemos meditaciones guiadas todos los miércoles a las 8 de la noche. Es entrada libre, déjanos tu email en los comentarios y te incluimos. Recuerda que la meditación es la mejor práctica para mantener el balance emocional y cultivar tu dimensión espiritual. Sus efectos son sorprendentes. Si te gustó el contenido que acabas de ver, por favor, deja un like y suscríbete a mi canal. No olvides seguirme en mis otras redes. Al final del video te pongo esta información. Este fue otro episodio de Andrés, el profe de los tatuajes.